Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estemos asistiendo a esta clase. Mi nombre es Carlos Roche y voy a estar hablando acerca de indicaciones y manejo de traqueostomía. Como ya sabemos, o, o para los que no, manejan la tráquea es un tubo fibromuscular cuyo tamaño oscila entre 10 y 12 centímetros de longitud. Está formado por 14 a 22 anillos en forma de herradura. Cada uno mide en promedio 4 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Inicia en el borde inferior del cartílago cricoide, desempeñándose como plano de sustentación de la caja laríngea. El primer anillo traqueal se une al cricoides a través de la membrana cricotiroidea. Este nexo brinda el soporte de la primera porción de la tráquea. A partir de esta región, la tráquea se extiende hacia abajo y hacia atrás, volviéndose intratorácica a nivel del manubrio external y se bifurca a nivel de la cuarta o quinta vértebra en los dos bronquios fuentes, ¿sí? Entonces, esta es la tráquea, ¿sí? Que en su final se convierte en bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Y arranca en el cricoides. Entonces, y la posibilidad de que un paciente se someta a traqueostomía se relaciona directamente con el tiempo de ventilación mecánica, ¿sí? El promedio de pacientes con la traqueostomía es aproximadamente del 10%. O sea que si estamos dentro de una terapia intensiva, probablemente nos va a tocar ver algún paciente traqueostomizado. Esta es una cánula de traqueostomía común, ¿sí? La cánula con el tutor externo, ¿sí? La cánula interna, la cánula externa, ¿sí? Esto se llama un obturador y sirve para darle cierta rigidez a la cánula cuando se va a introducir. Y esto es mi testigo de CAF para las cánulas que tienen CAF. Entonces, si vamos a hablar de la traqueostomía, debemos empezar hablando de los tipos de traqueostomía que podríamos encontrar en el mercado, los tipos de cánulas de cánula de traqueostomía. Las cánulas pueden ser metálicas o de PVC. Las metálicas carecen de adaptador para integrarse al ventilador, lo que limita su uso a caso de urgencia. Y las de PVC son termolábiles y se acoplan al ventilador eh, en un puerto de adaptación de 15 milímetros, que es igual que la punta del tubo orotraqueal, ¿sí? Con la misma medida. En general, las cánulas suelen ser anguladas o curvas con el propósito de mejorar la adaptación a la tráquea. Su longitud suele ser de 56 a 90 milímetros dependiendo de la necesidad del enfermo, y existen las extra largas que pueden medir hasta 130 milímetros. También existen las cánulas con, con fenestra, ¿sí? Entonces, va a depender mucho el tamaño de la cánula, eh, todo lo que tengamos. ¿Por qué? Porque acá vemos la imagen, ¿sí? Y acá es donde se divide la cánula en la parte extratorácica, que es lo que nos va a quedar a la vista, ¿sí? Y la intratorácica, ¿sí? La intratorácica es lo que nosotros no vamos a ver. Y lo que nosotros vamos a ver va a ser el cuerpo del tubo y el globo neumotaponador, ¿sí? Lo que nosotros sí vamos a ver por fuera, ¿sí? Van a ser las aletas de sujeción, el conector universal y la línea de insuflado con su testigo de CAF, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a distar nuestro paciente? En que si nuestro paciente es una persona más obesa, este espacio se va a perder. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo va a ocupar hasta acá, en vez de ocupar hasta acá nomás, el tejido de una persona normal, el tejido adiposo puede ocupar hasta acá, y significa que tenemos menos cánula introducida dentro del paciente. Entonces, a veces la cánula suele ser un poco más larga para, eh, para contrarrestar esta pérdida de cuerpo por el tejido adiposo del paciente, ¿sí?
Como dijimos, hay varios tipos de cánulas, ¿sí? Estas son las cánulas fenestradas, ¿sí? ¿Por qué se llaman fenestradas? Porque tienen unas fenestras, unos agujeritos que sirven para que el aire pase, ¿sí? En un proceso de destete o dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos, podríamos llegar a pedir una cánula fenestrada, ¿sí? Y esta es la cánula interna de la cánula fenestrada, ¿sí? Que también tiene un espacio para que salga el aire por ahí. En este caso, la, la- el kit va a venir con la cánula normal, ¿verdad? Fenestrada, una cánula interna sin fenestra, una cánula interna con fenestra, un taponador y mi línea de testigo. Esta sería una cánula extra larga, ¿sí? Tienen la posibilidad de que yo la, la sujeción pueda llevar para atrás o para adelante, dependiendo de qué tanto es el tramo que yo quiero hacer pasar a mi paciente, ¿sí? Entonces, acá vemos como esta parte de la cánula es mucho más larga. ¿Por qué? Porque justamente por el problema del tejido adiposo que habíamos dicho. Si es muy grande, entonces compensa para que la misma porción siga estando dentro de la tráquea del paciente. Ya hablamos de lo que es el tipo de cánula que podríamos utilizar con nuestros pacientes. Eso va a depender mucho de que nosotros decidamos para elegir el tipo de cánula que vamos a usar con nuestro paciente, ¿sí? El tiempo ideal para realizar una traqueostomía. No hay un tiempo estimado eh, que, que sea correcto, ¿verdad? Para decir, bueno, la cánula de traqueostomía vamos a implementar a los tantos días. Entonces existe una asociación directa entre el tiempo de intubación por otra y la mucosa respiratoria. Los cambios ocurren eh, de manera progresiva e incluso pueden desarrollar úlceras en la mucosa, ¿sí? Eh, la intubación traqueal sí o sí afecta de cierta manera a la mucosa respiratoria. A pesar de los resultados, es frecuente que en la práctica cotidiana se decida someter al paciente a una tracostomía con base en el tiempo estimado que permanecerá bajo la ventilación mecánica, ¿sí? Eso es lo que nos va a nosotros eh, probablemente nos va a hacer decidir en qué momento nuestro paciente va a pasar a traqueostomía, ¿sí? Es necesario enfatizar que esta conducta no se encuentra sustentada en ensayos clínicos. La evidencia se remonta al año 1989, donde se emitió un consenso de expertos donde la recomendación era esperar 21 días antes de tomar la decisión. Entonces, nuestro paciente ventilado 21 días de ventilación mecánica y no podemos progresar, entonces se decide ya traqueostomía. Asimismo, reportes que derivan de ensayos clínicos consideran adecuado no esperar más de 10 días de intubación orotraqueal, a pesar de no existir diferencias sólidas en los desenlaces registrados a corto plazo. Entonces, digamos, un tiempo así para hacer como un corte y decidir en cuánto tiempo deberíamos de sugerir nosotros que nuestro paciente vaya a traqueostomía no existe, ¿sí? Pero dentro de las terapias están más o menos entre esos tiempos, ahora entre 10 14, 21 días, ¿sí? En decidir si nuestro paciente va a ventilación mecánica o a traqueostomía o no. Bien, entonces, complicaciones de la traqueostomía. Las complicaciones que derivan del procedimiento pueden dividirse en tres grupos, ¿sí? Las inmediatas, las mediatas y las tardías. Siempre que nuestro paciente se va a someter a un procedimiento, tiene sus riesgos, ¿sí? Entonces, tenemos complicaciones con la traqueostomía inmediatas, mediatas y tardías. Las inmediatas que van a ser en menos de 24 horas. Puede ser fracaso en el procedimiento, no pudieron hacer la traqueostomía por algún motivo, ¿sí? Eh, que puede ser cualquier motivo, entonces puede ser fracaso del procedimiento. Embolismo aéreo, ¿sí? Aspiración, hemorragia, neumotórax, lesión del cartílago cricoides, daño quirúrgico del esófago, nervio laringio, cúpula pleural. Cualquiera de esas afecciones pueden ser inmediatas.
Luego tenemos las mediatas que van de 1 a 7 días. También, o sea, son el neumotórax, neumodiastino, hemorragias, la infección del estoma o la ulceración del estoma, ¿sí? El estoma es la, el espacio donde se coloca la traqueostomía, ¿sí? Se puede infectar, como también podemos generar algún tipo de lesión en la piel, disfagias, decanulaciones accidentales, obstrucción de la cánula con secreciones, enfisema subcutáneo, traqueitis y atelectasias. Y en las tardías, que van a ser mayores a 7 días, podemos encontrar aspiraciones, disfagias, decanulaciones accidentales, granulomas, fístulas, traqueomalacia y estenosis laringotraqueal. Eh, Traqueostomía y la función pulmonar. Todo paciente que es sometido a una traqueostomía pierde la capacidad para humidificar y calentar el aire inspirado, ¿sí? Tiene mayor riesgo de alteraciones mecánicas de la erosión, el reflejo de oxígeno, ¿sí? Vinculados con el mal manejo de secreciones, y en conjunto predisponen a infecciones del tracto respiratorio inferior. Además, genera disminución del espacio muerto entre 60 y 70 ml y pérdida de la presión positiva al final de la aspiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta, esta presión positiva está mediada por la glotis, incidiendo en menor capacidad funcional residual e incrementando el riesgo de atelectasia, ¿sí? Eso, no, eso es la consecuencia que tiene la traqueostomía en la función pulmonar, ¿sí? Como ven acá, donde se encuentra ubicada, esta es traqueostomía, esa es la posición que tiene que estar. Esto es lo que me refería con el tejido adiposo. Si esto es mayor, va a ser más grande el espacio, ¿sí? Va a tener que cruzar más tejido para llegar a esta posición. Tenemos la glotis, ¿sí? Que se abre y se cierra, dependiendo de nuestro paciente. Si va de deglutir, esto se cierra, el alimento pasa por este conducto de atrás, y si vamos a respirar, esto se abre y el aire viene por delante. Bueno, el manejo de la traqueostomía. Únicamente se podrá sustituir la traqueostomía o pensamos en sustituir la traqueostomía si se daña el manguito o cuando el calibre de otra cánula se ajusta mejor al paciente, ¿sí? Si fuera otro motivo para el cambio, habría que analizar, ¿sí? Bueno, eso no es necesario. La herida, ¿sí? Debe asearse diariamente con solución salina, ¿sí? Bajo técnicas de asepsia y antisepsia, ¿sí? Guantes, campo estéril, gasas simples. Y es imperativo evitar en todo momento laceraciones en la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso puede generar una escara también y eso va a terminar lesionando. La endocánula, que es la cánula interna, la que habíamos visto hace rato, debe limpiarse tantas veces como sea necesario, ¿sí? Para evitar un acúmulo de secreciones en su interior y obstrucción subsecuente. La técnica del lavado incluye solución salina al 0,9%, en conjunto con cepillos, ¿sí? Unos pequeños cepillos pequeños que entran dentro de la endocánula. Después se debería glutaldehído al 8,2% y retirar el exceso de desinfectante con solución salina antes de recolocar, ¿sí? Lo ideal sería que nuestro paciente tenga 2 o 3 cánulas internas en realidad para que nosotros saquemos la cánula sucia, le coloquemos la cánula interna limpia y esa cánula sucia nos dé el tiempo de estar tranquilo y de hacer todo este proceso, ¿sí? Asimismo, es recomendable el uso temprano de válvula fonación debido a que mejoran la comunicación del enfermo y contribuyen a recuperar la función de las estructuras faringolaríngeas por el incremento de la presión subglótica al favorecer el uso de la musculatura intrínseca de la laringe, ¿sí? Entonces, que nosotros usemos válvulas fonatorias con esos pacientes probablemente le va a ayudar a que su rehabilitación sea mejor y más rápida, ¿sí? Acá tenemos una cánula de traqueotomía en un paciente real, digamos, ¿sí? Y una traqueotomía en un paciente eh, modelo, ¿sí? Eh, Ven la diferencia que hay entre los dos, ¿sí? Esto es lo que vemos día a día, esto es lo que nos muestran las fotos, ¿sí? Una, y en realidad lo que deberíamos de apuntar, ¿verdad?
El sujetador limpio, ningún poquito de secreciones, cánula, nada por acá. El sujetador bien grande, que no aprieta demasiado el cuello, ¿sí? Para no crear ninguna lesión extra acá en toda esta parte del cuello, ¿sí? Y cánula eh, limpia. En cambio esta, sería un paciente que está ventilado todavía a través de su cánula, con una gasa que sirve para que esto no lesione la piel, ¿sí? Y como ven, las sujeciones a través de una gasa, ¿sí? Entonces, son las dos situaciones, ¿verdad? La ideal y la que probablemente nos toca ver día a día. De vuelta para mostrarle, ¿verdad? La cánula interna, que es la que se limpia y la que deberíamos de tener dos o tres para que podamos sacar, hacer todo el proceso de limpieza y mientras nosotros ya le ponemos otra cánula, porque si nuestro paciente está ventilado sería bastante dificultoso hacer todo ese tratamiento o ese procedimiento, ¿sí? Eh, Luego tenemos el CAF, ¿sí? El CAF, el globo de la traqueostomía, tiene dos funciones principales: prevenir la aspiración de secreciones y optimizar su drenaje. Debe ser monitorizado continuamente para mantener una presión que oscila entre 20 y 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Valores superiores sobrepasan la presión de perfusión capilar en la mucosa traqueal con el consecuente riesgo de isquemia y estenosis, ¿sí? Como hemos visto acá, ¿sí? Todo esta cánula, este balón, ¿sí? Está rodeado de tejido que es muy irrigado, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Que si la presión supera 20 o 25 milímetros de mercurio, lo que va a hacer es va a empezar a comprimir los capilares que están acá en estos tejidos, ¿sí? Y si yo comprimo los capilares que están en los tejidos, va a pasar como cualquier otra zona del cuerpo que yo presione, que la presión supere la fuerza de mis capilares, eso va a hacer que empiece a ir hipoperfusión y luego no va a haber perfusión en esta zona, lo que va a hacer que el tejido empiece a morir, ¿sí? Entonces, eh, van a, tenemos riesgo de generación de isquemias y de estenosis, ¿sí? Cuando la presión es menor a 20 milímetros de mercurio, el globo forma pliegues longitudinales que pueden favorecer la formación de biofilm con un riesgo cuatro veces superior para desarrollar neumonía asociada al ventilador, ¿sí? Entonces, eso tenemos que cuidar también y porque tenemos que controlar, ¿sí? Porque eso es uno de los motivos por el cual nuestro paciente puede tener una neumonía asociada a ventilación mecánica, el mal cuidado de, del manejo de secreciones del paciente, ¿sí? Los tipos de manguito CAF, bueno, y tenemos tres tipos: de alto volumen y baja presión, que son los que son más usados, se inflan con aire, ¿sí? De bajo volumen y alta presión son indicados en casos que requieran desinflado intermitente, y de hule espuma, que son los más nuevos, cuyo material presenta una tendencia a mantener inflado, más aún en el grado de expansión es influenciado por la presión traqueal. Entonces, tengo esos tres tipos de CAF, ¿sí? Eso se presenta en las traqueostomías. Luego tengo los modificadores. Hemos dicho que anteriormente que el- la colocación de una traqueostomía va a hacer que todo nuestro sistema respiratorio se vea afectado, ¿sí? Y pierda la capacidad de humidificar y filtrar, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, el aire que nosotros se humidifica y calienta conforme avanza por la vía aérea, una vez que alcanza la temperatura corporal de 37 grados, su humedad relativa es del 100%, ¿sí? En este punto se denomina límite de saturación isotérmica, ¿sí? Y su referencia anatómica se localiza 5 centímetros debajo de la carina principal, ¿sí? La traqueostomía modifica el, el límite de saturación isotérmica en el árbol bronquial, desplazándolo a una región no capacitada, los bronquiolos respiratorios, para desempeñar dicha función, ¿sí? Es lo que dice que la traqueostomía hace que eh, el aire que respira nuestro paciente con traqueostomía
salte toda esa zona de humidificación y calentamiento y humidificación del aire, ¿sí? Para entrar directamente en los bronquios, donde estos anatómicamente no tienen la capacidad de poder proveerle ni aire, ni humedad, ni, ni calor a ese aire que ingresa, ¿sí? Entonces, para eso tenemos lo que se conoce como humidificadores, ¿sí? Tenemos los humidificadores pasivos y los humidificadores activos. Los humidificadores pasivos son los que se encargan así como habíamos visto en el, cuando estuvimos hablando de filtros en el paciente con una intubación orotraqueal, los filtros para estos pacientes con traqueotomía cumplen la misma función, ¿sí? El paciente expira, esto retiene calor y humedad en el paciente, y cuando el paciente inspira este, este filtro que había retenido el calor y la humedad, le vuelve a dar ese calor y humedad para que el paciente, al inspirar el aire, meta un aire mejor acondicionado, ¿sí? Y estos son los humidificadores activos para traqueotomía, eh, para ventilación, que también se pueden usar para traqueotomía. Entonces se les ponen a los pacientes para que tengan un aire calentado en, en la vía aérea. Entonces, una vez que vemos esta situación, ¿sí? Tenemos el drenaje de secreciones. La aspiración de secreciones a través de la cánula de traqueotomía es incómoda para el paciente y potencialmente peligrosa. Comúnmente es realizada con base en la percepción del servicio paramédico, enfermería, técnico en terapia respiratoria, ¿sí? Ahora, la AARC o la Academia Americana de Cuidados Respiratorios desarrolló guías que nos sirven de orientación para poder precisar el momento en que el paciente va a necesitar una aspiración. Entonces, ya la Asociación Americana dice que no es que hay que aspirar de forma rutinaria, sino hay que aspirar de forma teniendo algún motivo, ¿sí? Entonces, estos lineamientos sugieren que se lleven a cabo una vez por turno y, ¿verdad? Particularmente en situaciones como un roncus, si nosotros escuchamos roncus en la ocultación de la tráquea y del tórax, deterioro en el nivel de oxigenación, elevación de la presión pico durante la ventilación mecánica o el incremento del trabajo respiratorio. O si nos vemos secreciones visibles en el tubo. Otros escenarios clasificados como de rutina son muy cuestionables, ¿sí? No es eh, que se, no sé, cada 8 horas tenemos que aspirar al paciente sí o sí. No, se evalúa, se ve y si el paciente tiene secreciones, se aspira. Si el paciente no tiene secreciones, no deberíamos de aspirar porque el procedimiento, como habíamos dicho anterior, es muy incómodo para el paciente. Entonces, eso no se estila a hacer, ¿sí? Recién, un reporte incorporó un sensor acústico al circuito del ventilador, ¿sí? Esto es lo más nuevo que hay, ¿verdad? El sensor emite una alerta para justificar la aspiración de las secreciones. La adición del dispositivo disminuye la frecuencia de succiones innecesarias en comparación con el grupo control, ¿sí? Además, se debe escoger el diámetro adecuado para la sonda de aspiración para cada tamaño de traqueotomía, ¿sí? El tamaño de la sonda de aspiración debería ser solamente cubrir el 50% o hasta el 50% de mi cánula de traqueotomía, ¿sí? Entonces, esa es una referencia. Otra vez, una tabla así, donde están las indicaciones para aspirar una traqueotomía. Signos, ruidos anormales, patrón respiratorio irregular, ¿sí? Cambios en las secreciones, en cantidad, en consistencia, en color, incremento de la tos, cambios en el color de la piel, saturación o ansiedad, ¿sí? Entonces, si tenemos, pueden ser secreciones que estén dentro de la columna o debajo de ellas, si tiene un patrón irregular, su causa uso de músculos accesorios e incremento del trabajo respiratorio, si hay cambios de la secreción e incremento de la pulsión de moco con una sola presencia por la sola presencia de la traqueotomía puede hacer un incremento de moco, puede ser secundaria a una infección, secundaria a un cuerpo extraño, ¿sí? La consistencia puede ser debido a una
inadecuada humidificación o también secundaria a procesos infecciosos. El color puede ser presencia de sangre o secundario a procesos infecciosos. El incremento de la tos puede ser una irritación causada por secreciones excesivas que no sean drenadas o secundarias motivo de la traqueotomía. Cambio de color puede ser diaforesis o cianosis. La saturación puede ser pobre perfusión o oxigenación como resultado de la ineficiencia en la respiración y la ansiedad que es debida a la dificultad respiratoria, ¿sí? Cuando cambiamos, ¿sí? La cánula de traqueostomía, esto no siempre se ocurre en los servicios, ¿verdad? Pero las guías están justamente para guiarnos, ¿sí? A la mejor o la forma correcta de hacer las cosas. El primer cambio de traqueostomía es que una vez que el ostoma ha madurado, ¿verdad? El ostoma es el espacio donde se coloca la traqueostomía, es aconsejable luego de entre 7 a 14 días, ¿sí? Con esta modificación se logra una mejor tolerancia a la vía oral, fonación y menor estancia hospitalaria. Es prudente que el cambio se realice entre dos personas expertas en el manejo de traqueotomía, debido a que existe un riesgo de erosionar la arteria indominada o crear una falsa vía, ¿sí? Particularmente cuando su posición no es central. Entonces, el cambio, el primer cambio será entre 7 a 14 días, cuidar que los que van a hacer el cambio de traqueotomía sean personas que estén preparadas para hacer ese cambio, ¿sí? Por los riesgos que tiene de lesionar la arteria o de incluso crear una falsa vía. Eh, con base en la búsqueda de evidencia actual, no existe un consenso que establezca la frecuencia de los cambios de la cronometrostomía con uso prolongado. Algunos autores recomiendan cada 3 meses y los fabricantes intervalos de entre 1 a 3 meses. Eh, Debido a la información disponible, consideramos que los cambios se pueden realizar de cada 8 a 12 semanas. En adición, los centros con mayor experiencia sugieren que se lleve a cabo bajo visión endoscópica para detectar posibles complicaciones inherentes a la traumatomía, corroborar su posición y valorar la totalidad de la vía aérea. El retiro de la traqueostomía. Una de las recomendaciones para retirar la traqueostomía consiste en disminuir progresivamente el diámetro de la cánula, ¿sí? Dicha estrategia, sumada al uso de válvulas para fonación, permite recuperar las estructuras laringe. Entonces, una recomendación para disminuir, el momento que vamos a retirar la cánula de traqueostomía, puede ser una disminución progresiva, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene una cánula número 8, se pasa a una número 7, luego a una número 6, cada vez más pequeña hasta que nosotros aseguremos el momento en que podamos quitar al paciente la cánula de traqueostomía, ¿sí? En situaciones que mediten recolocación de urgencia, sobre todo tomas con menos de 7 días de evolución, se recomienda lo siguiente, ¿sí? Verificar una adecuada saturación por oximetría y o proporcionar oxígeno suplementario. El intento de recolocación es con cánula del mismo tamaño o más pequeña, apropiadamente lubricada, valorando la posición de los tomas. De no ser factible, deberá guiarse por broncoscopía, ¿sí? Eh, Eso es en el momento que nosotros decidimos retirar esa cánula de traqueostomía, ¿sí? En situaciones que ameriten una recolocación de urgencia, lo que se hace, sobre todo ostomas con menos de 7 días de evolución, es verificar una adecuada saturación por oximetría, ¿sí? Y o proporcionar oxígeno suplementario. Y el intento de recolocación es con la cánula del mismo tamaño o más pequeña, apropiadamente lubricada, valorando la posición del ostoma. De no ser factible, deberá guiarse también por broncoscopía. Siempre la broncoscopía es nuestro apoyo porque lo que hace es, se puede ver, ¿verdad? Porque nosotros toda la estructura del cuello no vemos. Si nosotros hacemos con una broncoscopía, lo que hace es, se entra con una cámara, ¿sí? Y se ve lo que está pasando ahí adentro de la tráquea. Entonces vemos si él tiene unos tomas, si tiene una lesión, si tiene lo que sea que tenga, nosotros podemos ver y podemos trabajar sobre eso, ¿sí? La cánula
De traqueostomía va a ser retirada cuando existe permeabilidad en la vía aérea y se ha resuelto el problema primario que lo llevó a esa cánula de la traqueostomía, ¿sí? Esta colega, o sea, esta seriana y colegas hacen énfasis en el cumplimiento de las siguientes condiciones para su retiro, ¿sí? Puso ciertos puntos para decidir cuando la paciente va a decidir, cuando el paciente puede retirarse de la traqueostomía. Uno puede ser la saturación de oxígeno al aire ambiente, o uno de los puntos es la saturación de oxígeno al aire ambiente mayor a 92%, la ausencia de secreciones abundantes, ¿sí? Un reflejo de signo adecuado, con pico flujo de tos mayor a 160 o igual a 160 litros, una radiografía de todas sin anormalidades, eso sería sin neumonía, neumotórax, ¿sí? Eh, y evaluar de manera individual la decisión de someter a broncoscopía para descartar la estenosis laringotraqueal. Con base en la literatura disponible, no conocemos un consenso sobre el volumen de esputo que define la presencia de secreciones copiosas en pacientes con vía aérea artificial, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, un adulto sano produce entre 10 y 100 ml de moco por día en la vía aérea. Aunque estos datos son muy variables, dependen en pacientes con traqueostomía, ¿sí? Se acepta una cantidad aproximada de 120 ml día o 5 ml hora, por ejemplo, una traqueobronquitis. Es anormal y amerita ajustes de la humedad y frecuencia de la aspiración. El impacto de esta variable en la decisión clínica del anular subyace en un buen reflejo de oxígeno en la viscosidad de las secreciones. En adición, es aconsejable realizar una evaluación completa del mecanismo de dilución previo de anular al paciente. Un método válido consiste en otorgar una mezcla de agua y azul de metileno, ¿sí? Un total de 50 ml para evaluar si el paciente tiene una buena dilución o no. Durante el proceso se debe desinflar totalmente el globo, se confirma aspiración y como consecuencia posibles trastornos en la motilidad esofágica cuando expectora color a través de la cánula. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es darle al paciente el azul de metileno por boca y si nosotros encontramos que cuando nuestro paciente tose eso sale por la cánula, puede ser, eh, puede ser un trastorno de la motilidad esofágica. Toda prueba positiva justifica tener el protocolo de tener el protocolo de evaluación y referir al especialista apropiado para descartar la presencia de una fístula traqueoesofágica. Finalmente, la decisión de retirar la cánula de traqueostomía con base en el desempeño del paciente posterior a la cánula es muy debatible y con frecuencia se lleva a cabo el proceso en la práctica clínica cotidiana. Hasta hoy, no existe un ensayo clínico adecuadamente diseñado para respaldar este procedimiento. Existe información que deriva de encuestas a médicos donde se reporta que en general consideran importante la tolerancia a la obtención de la cánula para decidir su retiro siempre y cuando el magnesio sea desfiltrado. En el caso de cánulas no fenestradas, ¿sí? Derivado de un consenso clínico que ha establecido que todo paciente previo al egreso hospitalario debe retirarse las suturas de la traqueostomía. Entonces, como conclusión, acorde al tiempo, acorde a la evidencia actual, el tiempo óptimo para realizar una traqueostomía está encaminado siempre a una estrategia temprana. Posiblemente los datos confirmen estudios subsecuentes y el análisis sistemático de los mismos. En tanto, consideramos que la decisión debe basarse en evaluaciones individuales y con estricto apego a la evidencia sólida. Los cuidados generales impactan en el desenlace final de los pacientes. Es mandatorio iniciar o continuar los lineamientos de práctica clínica establecidos a nivel internacional y desempeñarlos estrictamente en cada institución de asistencia médica, eh, tales como la rutina de la higiene de la cánula, la humedad, el manejo de secreciones, el registro de la presión del globo, asistencia integral durante los eventos no planeados de canulación y el retiro planeado de la traqueostomía. Eso es todo. Hasta aquí. Muchas gracias.